El siguiente programa cuenta con el apoyo e impulso de la Comisión Nacional de Televisión. Espejo retrovisor, la historia en movimiento. Pensamiento currambero, es pensamiento rebelde. Óptimo, 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 positivo. Mi nombre es Jean-Pierre Mandonet, soy chef y aunque mi apellido es francés, soy barranquillero. Adoro a Barranquilla, una ciudad cálida, abierta, con gente alegre y espontánea. Barranquilla es la puerta de oro de Colombia, porque desde comienzos del siglo XX era el principal puerto del país. Por aquí entró todo el progreso a Colombia, sin hablar de la influencia de los extranjeros, sirios, alemanes, italianos y franceses, como mis abuelos. Ellos también trajeron progreso a Colombia. Toda esa influencia se puede ver en muchos aspectos de la ciudad, en la arquitectura, el comercio y la gastronomía. Mis abuelos y mi mamá me enseñaron a cocinar. Por eso creo que soy chef. La cocina dice mucho de nuestra familia, de nuestra ciudad, de un país, de un lugar, de un entorno. Yo creo que por la cocina se conoce un lugar. En este momento estoy preparando un arroz de lisa, uno de los platos típicos barranquilleros. Lo preparo porque invité a mi hijado a comer. La independencia de Colombia significó posibilidad de tener un control político, económico y social sobre la Nueva Granada de aquel entonces. El 2010 es muy especial, pues se celebra el bicentenario del Grito de Independencia. Fue en nuestra Bogotá donde crecieron las raíces de la libertad de Colombia. El 20 de julio Ahí está la arroz de este lisa que te año, prometí. Ay, ¿qué tienes? Te veo capa caída, Val. No, padrino, aburrido, ¿vale? Pensando en un trabajo que me toca hacer cerca que el bicentenario de la independencia de Colombia, pero eso para mí no es tema de interés. La independencia de Colombia, los 200 años, mira, es un tema importante. Lo que pasa es que la juventud hoy no le está dando la importancia que se merece. Somos una mezcla de culturas que va forjando su propia identidad en situaciones tan cotidianas como es comer. Estas tienen que ver más con la independencia de lo que a veces nos damos cuenta. Cada 20 de julio celebramos la independencia de Colombia y con ello la posibilidad de escoger nuestro propio destino. Este arroz de lisa que nos estamos comiendo no sería posible sin el mestizaje. Pero no veo qué tiene que ver el arroz de lisa con el bicentenario. Por ejemplo, el arroz lo trajeron los españoles con la conquista, la lisa, originaria de acá, el procesamiento del secado de nuestros indios y las verduras, una mezcla de verduras del interior del país y otra que trajeron los españoles. Dan como resultado un plato típico de esta parte del país. Vas a ver cómo te va a quedar gustando la historia de nuestro país. Vale. Cómete ese arroz y después nos vamos. Vamos a ver entonces, pues. Dale, engancha. ¡Pila, Camilo! ¡Vamos! La prensa dijo esta mañana. O sea que desde la comida puedo hablar de independencia. Camilo, lo que quiero decirte es que lo que nos define nos hace independientes, como la comida, la forma de vestir, la música, pero lo mío es la culinaria, y en eso te puedo enseñar algo. Los comedores populares son una buena muestra de lo que te estoy diciendo. Llega a mi casa, te invito. Vengo para maratón. Patagón,
todo esto es comida criolla. Monchi, ¿cómo estás, Monchi? Bien, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Mi ahijado. Qué gusto, Camilo. ¿Cómo le va? Blanco, a la orden. Qué gusto, Camilo. ¿Qué cuentan? Diciéndole a mi hijado, hablando con él, que me hacía preguntas sobre el Bicentenario. Y aprovechando que estamos por aquí, le estaba comentando el Bicentenario que tiene que ver con la comida. Yo dije, vamos a donde Monchi, que vende comida criolla. Esto es parte de la mezcla de las comidas que nos trajeron los españoles, las comidas de Europa con las mezclas de nuestros productos acá. Esto es lo que estamos viendo. Por ejemplo, la arepa con huevo, nosotros no teníamos gallinas. Cuando ellos nos conquistan, traen las gallinas. Entonces la arepa es de maíz. El maíz era nuestro, nosotros mezclamos el maíz con el huevo. Mi nombre es Norla Esther Díaz. Le voy a enseñar cómo se prepara una arepa con huevo. La arepa con huevo se hace con maíz. Colocamos a cocinar el maíz, lo molemos y ahí lo cogemos, lo amasamos, preparamos la masa con el punto de sal. Nuevamente la amasamos, hacemos la arepa, cogemos un poco de masa y aquí tenemos una tablita, cogemos, aplastamos y aquí tenemos el molde. Sale la arepa, la echamos a freír. Ahí sube, después la sacamos, la rellenamos con el huevo. Cogemos el huevo, echamos aquí, echamos la sal. Le echamos nuevamente a freír. Ay. Hay que cerrarla. Por donde uno le echa el huevo hay que cerrarla porque a veces se sale. ¿Ya? Hasta que ya el huevo da el punto. Nuevamente cogemos, sacamos la arepa. La arepa de huevo yo la aprendí a hacer porque con una prima. Ella hacía frito en la casa y yo la veía. Me llamaba la atención y así aprendí a hacer la arepa con huevo. Preparo la arepa de dulce, la mayoría de todos los fritos, caribañola, arepita rellena con queso y la cocina también aprendí a cocinar. Así queda la arepa con huevo. Oh, vamos, qué gusto. ¿Qué hay hoy? Bueno, hoy tenemos el chicharrón, la carabañola. Hombre, Harold, Caramba, ¿cómo estás, hombre? ¿Qué ¿Cómo cuentas? estás? Muy bien, hermano. No, aquí hablando con mi ahijado que necesitaba hacer una tarea y apareces tú sobre la comida del Bicentenario. Te presento a mi ahijado. ¿Qué más? Gusto. Camilo. Vamos para esa. Ah, listo, perfecto. Cuando hablamos de independencia, hablamos del proyecto liberal, ¿verdad? De los inicios de la modernidad, sí, que plantea el paso de la minoría de edad kantiana a la mayoría de edad. Ser mayor de edad en la sociedad contemporánea, en la sociedad liberal, significa que hay un razonamiento propio, ¿verdad? Que hay una construcción de identidad a partir de esos múltiples aportes, ¿verdad? Donde la gente empieza a ser dueña de su propio destino. La independencia es precisamente eso, un intento por lo menos de la sociedad de asumir las riendas de su propia vida, ¿sí? Tanto individual como colectivamente. El Bicentenario es una celebración, digamos, particular que lo que hace es evidenciar lo que hemos vivido a lo largo de estos 200 años. Don Harold, pero dígame, ¿cómo se puede hablar de identidad con tantas mezclas? Justamente ahí está digamos, el centro de la cuestión. Ya no hay purezas, ¿sí? Donde yo diga, no es que esto nació aquí, se crió aquí, se desarrolló aquí, esto es único aquí. No. Ya digamos que esos etnocentrismos y el paso más peligroso, el chauvinismo, digamos que ya no puede ser arguido para hablar de identidades. Hoy estamos hablando de aportes de todo el mundo, de la aldea universal para nuestra ciudad. El hecho de ser una trietnia o una multicultura
el hecho de ser diferentes, el hecho de que haya habido un mestizaje en Colombia, es lo que nos podría hacer muy grandes. Y es en esa diversidad en donde está la semejanza. Y eso es lo que le da a nuestro Caribe y le da a Colombia una pluralidad y un color completamente diferente. En este caso, la gastronomía es un punto clave del encuentro de culturas. Y naturalmente un país como Colombia se ha crecido, se ha construido al tenor de la gastronomía y de los aportes de muchas gastronomías del mundo. Primero, el gran encuentro, el choque de dos culturas como la cultura europea y la cultura americana. Y aparte de esa ruptura, después el hombre blanco trae el hombre negro y a partir de ese proceso empieza como el tutti frutti nuestro. Ellos son los que le ponen el sabor a la comida costeña. Ellos son los que introducen técnicas tan importantes como el frito. Los españoles no fritaban, sofreían, pero no fritaban en bastante aceite. ¿Ves? Por ejemplo, trajeron instrumentos como el pilón, trajeron alimentos tan importantes para nosotros como el ñame, el frijolito blanco, cabeza negra, la gallina de Guinea, el guineo, sus dos nombres ya delatan el origen. Y ellos le pusieron color a la comida. Lo que hoy denominamos nuestra cultura criolla es definitivamente la resultante de muchos mundos. Hay un producto gastronómico que nosotros nos encantamos con él, es la yaca, por ejemplo. La yaca, ajá. La yaca tiene tres mundos. Por un lado, un guiso que representaría el universo europeo. Gallinas, pollo o cerdo o res que no habían en América. Por otra parte, una cubierta de una masa que es producto de un maíz originario de América y se recubre con una hoja de plátano que también ustedes recuerdan fue traída por los esclavos a América en tiempos de la colonia. Entonces allí encontramos tres mundos perfectamente mezclados para un producto tan exquisito como este que degustamos hoy. Todos sabemos que Barranquilla es una ciudad no fundada, es una construcción producida a partir de los migrantes que vinieron en todos los tiempos. Es tal vez por eso la ciudad más cosmopolita de nuestro país. La gastronomía naturalmente responde a esas influencias, ¿verdad?, de cada uno de esos portadores del mundo que se asentaron en este territorio. De alguna manera tendríamos que acudir a algunos historiadores de la ciudad que nos podrían ilustrar un poco más al respecto. Alemanes, ingleses, franceses, italianos, españoles en particular, fueron llegando porque se dieron cuenta que Barranquilla tenía un río admirable, un mar extraordinario y un cielo abierto. Esas son las tres condiciones que la naturaleza nos regaló y que luego tuvimos los empresarios que supieron proyectar sus empresas, sus negocios, para abrirle las puertas. Esa fue la llave de la puerta del mundo. Pero ¿por qué desde el principio Barranquilla es un sitio tan acogedor para personas que vienen de otras partes? Los alemanes nos traen tecnología, la disciplina de los ingleses, la cultura de los franceses. Después de la independencia, cuando llegan los primeros europeos comerciantes a instalarse en Barranquilla, nos influencian porque ellos traen cubiertos. Ellos se quejaban que aquí no encontraban, que la gente comía con la mano, que la gente comía la comida servida sobre hojas de plátano. El muelle de Puerto Colombia en su momento, en todo su esplendor, recibió a una gran cantidad de inmigrantes procedentes del Líbano, Siria, de Palestina, a muchos judíos, franceses, alemanes, italianos. Esta migración se debe a que, en el caso de los libaneses, de donde desciendo, a que el Líbano estaba invadido por los otomanos.
Entonces los abuelos vinieron a América en busca de mejores oportunidades para poderse establecer y para poderse desarrollar. Entonces yo creo que Barranquilla se convierte en ese epicentro, como en el lecho de muchas culturas, ¿no es cierto? No solo de la árabe, sino en el lecho de muchas culturas. Aquí tenemos edificios, por ejemplo, que les dicen la Franja de Gaza porque viven judíos y viven árabes, y viven en perfecta armonía. Luego los árabes innovan parte de nuestros platos, de ingredientes que ya teníamos de los españoles como la berenjena, el pepino, esto lo innovan ellos y crean otros que como el suero salado. El suero salado no es sino una transformación del labne árabe, leche cortada que utilizan para acompañar sus platos. El quibe, que hoy es tan costeño como una carimañola, que la venden junta. Los chinos, porque cuando ellos instalaron sus pequeñas granjas a orilla del río, fueron los proveedores de esta ciudad naciente, los proveedores de verduras frescas. De los italianos, que llegaron después, nos dejaron algo tan importante como la pasta. En todas las casas, yo creo que por lo menos una vez a la semana se cocina pasta, de alguna forma. Ellos fueron los primeros que hicieron salsamentaria, la mortadela, que es un producto de salsamentaria netamente italiano. Ellos trajeron la mortadela, hicieron el jamón. Pero cuando una cultura se traslada y se fusiona con otra cultura, de hecho cambian los modos y las costumbres tanto para uno como para el otro. Y eso hace parte de la identidad, ¿no? Decir que hoy día que el kibbe es árabe y no es costeño, no se sabe a dónde, que puede ser cierto, ¿sí me explico? Porque es algo que nos apropiamos. Tanto los modos como las costumbres vinieron de las diferentes culturas. No se puede decir que la cultura árabe trajo mucho más aporte a la cocina que los alemanes o los chinos o los italianos trajeron algunos modos que influenciaron. No olvidemos a las migraciones internas, ese crecimiento sin parangón de Barranquilla se debió en mucho también porque precisamente por ese desarrollo una cantidad de personas de otras partes del país se vinieron acá, santandereanos, antioqueños, bogotanos, todo eso conforma al barranquillero. Ellos han traído consigo igualmente sus productos culturales, sus sabores, sus relatos, ¿verdad? Y eso los encontramos en las múltiples mezclas que nos dan la identidad gastronómica en la ciudad. Nos llegó la papa blanca, la papa criolla, el grano colorado, nos llegó también la racacha, legumbre, repollo. La mesa de fritos nuestra, donde está la famosa arepa con huevo nuestra, las carimañolas que son nuestras, ya hemos incluido la papa rellena como comida rápida, comida de mesa de frito, de fritanga. Y no es así. Eso es un aporte del interior del país hacia nosotros. Oiga, padrino, ahora que usted habla de comida rápida, ¿qué lugar ocupa? La comida rápida hace parte de nuestra identidad. La comida rápida ya llegó un momento en que se ha convertido en un eslabón más de nuestra cultura culinaria. Ha desplazado a muchos platos nuestros por esa sencillez y esa rapidez que con el día del vivir del día a día de la gente que anda corriendo todo el día, le sale más rentable comerse un perro caliente con una gaseosa que esperar que un almuerzo esté listo. Nuestra creatividad costeña comenzaron a transformar esos perros calientes y en ponerles maíz, y en ponerles papas fritas, y en ponerle una serie de cosas que tú no pues que son variaciones costeñas a unos platos de comida rápida tradicional norteamericana. Las comidas rápidas tienen dos vertientes. Por un lado, la comida rápida tradicional de nuestra región, las que están en las mesas de frito en todas las esquinas, y la que ha sido importada, digamos, por parte de las empresas multinacionales, desde los McDonald's hasta las comidas que se están produciendo en las esquinas como pinchos, pizzas, etcétera, etcétera. El problema es que no está incluido allí
lo lento de la producción, las especias y una serie de cosas que están incluidas, digamos, desde el corazón mismo. Ha terminado reemplazando a platos criollos muy importantes, porque la gente, para producir ese plato criollo de tradición, tiene que invertir 3-4 horas. Entonces, la comida rápida indudablemente se ha metido por la puerta de atrás, y en algún momento vamos a tener que contemplarla como parte de nuestra resolución identitaria. Y hablando de comidas populares, ¿tú qué piensas de los mercados? De nuestro mercado. Siempre he recomendado que la gente que visite las ciudades, si quiere encontrar el gusto gastronómico de esas ciudades, tiene que ir al mercado. En el mercado se encuentran las grandes sorpresas y los grandes encuentros que se siguen dando, aunque no se produzcan en la cotidianidad de las calles de la ciudad. Los mercados sí siguen siendo lugares dinámicos de encuentro, de mezclas, de hibridación cultural y por tanto de hibridación de gustos, ¿verdad? De olores, ¿sí? Y de muchísimos sabores. Yo siempre, en cualquier lugar, en cualquier ciudad que visito, el mercado se convierte en mi lugar de referencia para saber cómo anda la ciudad en materia de gusto por la comida. Lo que hace más interesante el ser colombiano, lo que hace más interesante la identidad son nuestros propios valores. Es que realmente lo que nos hace independientes no necesariamente fue el grito de independencia que se dio en 1810, en donde Francisco Morales, José Acevedo y Gómez y el Florero de Llorente y todos estos acontecimientos en donde se pronunciaron discursos que nos hacían libres, ¿no es cierto? Yo creo que la independencia se va construyendo en la medida en que se va fortaleciendo nuestra identidad, sin lugar a dudas. La identidad no es un concepto estático, que esta es una identidad y que es una identidad que se mantiene. No, la identidad se recrea permanentemente, no solamente aquí, en todas partes. Es decir, el hombre recrea su identidad. ¿Qué es aquello realmente potencial dentro de la identidad? Aquello que nos hace únicos. Pero, como les digo, lo que hay es que mirar la historia, lo que hay es que conocer la historia. Mi nombre es Camilo, Jean-Pierre es mi padrino y me gusta la cocina de Jean-Pierre. Hoy comprendí que es bueno mirar atrás para entendernos y para construir nuestro futuro, y que la comida puede ser un buen espejo retrovisor para tener presente nuestro pasado. Con el apoyo e impulso de la Comisión Nacional de Televisión.